ese momento el niño tiene. Cuando un niño pequeño siente sed, es que ya la temperatura corporal aumentó de manera considerable. Por eso hay que enseñarlos a que beban líquido durante el día, principalmente agua, como parte de su bienestar, digamos, del día a día. No es por una condición especial, digamos, que estén haciendo ejercicio o estén en un lugar cerrado. No, es porque ellos normalmente deben consumir líquido en sorbos pequeños, también porque su capacidad gástrica es más pequeña, no van a poder recibir líquido como un adolescente que ya siente sed y se puede tomar 400, 500 centímetros cúbicos de líquido rápidamente, mientras que el chiquito no. Entonces, por eso es importante que como parte de su hábito alimentario y de su hábito de estilo de vida es que tomen, beban agua fraccionadamente durante el día, como les digo, para prevenir ese golpe de calor que puede darles por el aumento de la temperatura ambiente y que no, su cuerpo no termorregula fácil. Las personas mayores también están, digamos, expuestas un poco, es porque ellos en el caso es más porque no tanto por el golpe de calor, también tienen afectada ya la sensación de sed, toman mucha menos cantidad de líquido de la que necesitan, porque como les digo, su umbral de sed es más, digamos, empiezan a sentir sed cuando ya están bastante deshidratados, ¿no? Y en el caso de los adultos mayores es porque también ellos arrastran, no solamente pierden líquido, sino también arrastran una buena cantidad de sodio y eso puede llevarlos a otro problema de salud. La siguiente. La siguiente, Diana. En el caso ya, saliendo ya de estas, digamos, parámetros medioambientales, de composición corporal, de la edad, la anterior, Diana. Tenemos en cuenta el aspecto del sexo, los chicos y las niñas. Es importante tener en cuenta que la primera condición que afecta desde el punto de vista del sexo es la cantidad de masa muscular que tienen los muchachos con respecto a las niñas. Entonces, los muchachos, como tienen mayor cantidad de masa muscular, pierden mayor cantidad de líquido. ¿Sí? Y las niñas tienen más tejido adiposo y por tanto la pérdida de líquido es menor, pero también tienen un beneficio, digamos, esa condición de que nosotras no tenemos digamos, no perdemos la misma cantidad de líquido que los hombres, pero sí tenemos una mayor tendencia a beber mayor cantidad de agua. Entonces eso nos digamos que nos compensa un poquito. Sin embargo, el hecho de que vivan tomando líquido, y en el caso de las niñas es muy frecuente, sobre todo en la edad adolescente, de que mantienen termos muy grandes de agua y te la pasan tomando todo el día. Eso está bien, tomar sorbos, pero cuando a veces se exceden en la cantidad de agua también pueden tener un riesgo de hiponatremia, es decir, empiezan a orinar mucho y arrastrar digamos, a aumentar la cantidad de agua que reemplazan, pero no reemplazan sales minerales. Eso, digamos, es decir, diluyo la concentración de sodio en el cuerpo y eso puede producir a veces calambres o afectar un poco la parte cognitiva. Digamos que eso es un extremo, no quiere decir que no puedan tomar agua ni grandes cantidades de agua, sí, pero tienen que estar muy relacionado con la actividad física que realizan y la temperatura del medio ambiente, ¿no? En el caso de los chicos, pues, como pierden mayor cantidad de agua, el tema es que ellos sí no viven con los termos de agua todo el tiempo, entonces hay que insistirles de que beban una mayor cantidad de agua. Y también otro aspecto que digamos, los pone más a riesgo es que ellos, pues, como tienen áreas de superficie corporal un poco mayores al de las niñas, pues tienen mayor cantidad de glándulas sudoríparas y tienen, por tanto, la posibilidad de perder líquido más fácilmente, ¿no? Entonces, están un poco más a riesgo por eso. Ahora sí, la siguiente. Tener en cuenta estas condiciones, pues para de aquí en adelante empezar a hablar un poquito pues de cómo vamos a tratar de compensar esa cantidad de líquidos que tenemos. La siguiente, ya hablamos de todos de estos aspectos, digamos, de lo que nos ponen en los factores de riesgo para el estrés por calor. Entonces ya hablamos de la temperatura, hablamos de las condiciones de salud, hablamos de la composición corporal y ahora pues vamos a hablar de los objetivos. Entonces ya tenemos, digamos, digamos, la parte
fisiológica de cómo el cuerpo se puede haber afectado por esas condiciones medioambientales, el ejercicio, la temperatura. Y ahora vamos a ver entonces por qué tenemos que empezar a consumir una mayor cantidad de líquido. Primero, como lo dijimos, mantener ese equilibrio hídrico, la cantidad de líquidos corporales, el sudor, la saliva, el volumen sanguíneo, la cantidad de orina, que se mantenga en buenos niveles para que de esa manera también se pueda ayudar a eliminar toxinas del cuerpo, tanto desde el punto de vista del tracto digestivo como las pérdidas insensibles. Toda esa parte de eliminación de toxinas es muy importante y por tanto la cantidad de líquido que se consume. Regular la temperatura corporal, que es lo que estamos hablando, y evitar ya en el caso de que no solamente regulamos la temperatura corporal, sino se pierde una mayor cantidad de líquido de la que se repone y por tanto se puede llegar a la deshidratación. Entonces, evitar ese estado de deshidratación. La siguiente. En cuanto a cuánta agua vamos a tomar, pues lo más importante es tener en cuenta en qué medio nos encontramos. Entonces, si estamos haciendo ejercicio, si estamos bien de salud, si tenemos estamos en un ambiente aireado o estamos en un ambiente cerrado, un coliseo, por ejemplo, estamos usando la ropa adecuada. Todas esas son las condiciones lo que nos va a determinar entonces qué cantidad de líquido necesitamos diariamente. Si partimos la siguiente, si partimos de las condiciones que estamos en un buen estado de salud, que estamos en una situación medioambiental normal en Bogotá, estamos en un salón de clase, estamos en una jornada habitual del día, entonces más o menos la cantidad, siempre nos han dicho que entre 6 a 8 vasos de agua. Eso corresponde a aportar más o menos entre 2.100 y 3.700 centímetros cúbicos, es decir, 2 a 3 litros de agua al día. Cuando yo me refiero al agua, no estoy hablando solamente del agua pura, estoy hablando de la cantidad de líquido del día. Yo puedo decir entre los líquidos para para mantener un adecuado estado de hidratación, puedo hablar de la leche, puedo hablar de una aromática, puedo hablar de una bebida hidratante, puedo hablar de una agua saborizada, puedo hablar de un caldo, ¿cierto? Entonces a eso me estoy refiriendo. Cantidad de líquido específico para cada persona, pues hay digamos, unas fórmulas o estrategias que podemos tener más o menos en cuenta. Aquí estamos hablando de 30, como mínimo 30 centímetros cúbicos por kilogramo de peso corporal. Entonces, si la persona pesa 50 kilos con 1,5 litros de líquido, aquí hay que tener en cuenta que los alimentos también producen una cantidad de agua en el cuerpo. Su digestión de alimentos, proteínas, grasas, carbohidratos o los alimentos sólidos también producen agua. Pero no estoy hablando de esa cantidad de agua que producen los alimentos sólidos. Estoy hablando solamente de esta cantidad de alimentos líquidos, o sea, los líquidos que yo ingiero. Sí, aquí estoy hablando de más o menos una cantidad mínima de 30 centímetros cúbicos por cada kilo. Cuando yo realizo o estoy en una actividad física más o menos moderada, como es en el caso, por ejemplo, de los estudiantes que hacen ejercicio al mediodía, juegan o están moviéndose constantemente, pues lo ideal es que estemos hablando de más o menos 35 centímetros cúbicos por cada kilogramo de peso corporal. De acuerdo a eso, yo ya sé que voy a llevar si voy a estar todo el día en el colegio, voy a hacer actividades extraescolares, de la tarde y tal, pues debo llevar la cantidad de líquido adecuada para tomar durante el día. O puedo simplemente llevar mi termo, saber que en el colegio lo puedo recargar de agua, pero estar bebiendo una cantidad suficiente. Ya tengo, digamos, con esto un parámetro para saber qué cantidad de agua puedo tomar. Pero más o menos, si estoy hablando de los más pequeños, puedo decir que 1,5 litros de líquido. Si estoy hablando de los que están en la pubertad y empezando la adolescencia, 2 litros. Y si estoy hablando de los mayores, ya de los que son mucho más muchachos, 17, 18 años, estoy hablando más o menos de 2,7, 2,5 litros a 3 litros o 3,5 litros el caso de que haga deporte en el día. ¿Sí?
También hay otra manera de hablar de la cantidad de líquido que yo requiero, es dependiendo de la cantidad de energía que consumo. Y más o menos una persona, una adolescente, está gastando más o menos o consumiendo alrededor de 2.100 calorías. Por tanto, la cantidad de líquido que debería estar consumiendo como mínimo debería estar alrededor de 2.100 centímetros cúbicos, o sea, 2 litros de agua. ¿Listo? O de líquido en el día. La siguiente. Sí, bueno, aquí también es importante mencionar qué tipo de líquido es el que yo idealmente debo tomar. Entonces, la primera opción es el agua potable, el agua pura. Esa es la primera opción. A veces a los chicos no les gusta tomar líquido o a uno mismo. Uno dice, ay, no, que tomar agua no me gusta mucho, me gusta tomar algo que tenga sabor. Entonces, la segunda opción importante, primero si estoy hablando de niños y adolescentes, la leche. La leche es una buena estrategia para beber, para reemplazar líquidos y para mantener un adecuado estado de hidratación. En el caso de los chicos que hacen deporte, pues el agua, la leche baja en grasa es porque se absorbe más rápido. Sí, pero en el caso de los pequeños igual pueden tomar leche entera sin problema. El café y el té también son alternativas. No te estamos escuchando. Se perdió el sonido. Aló, ¿ahí me están escuchando? ¿Sí? Vale. ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Vale. Sí. Entonces, sí, no, yo perdí fue la presentación, pero no sé si Diana me la coloca nuevamente. Vale, ahora sí ya la vi, pero ahora sí. Bueno, entonces la tercera estrategia sería el café o el té, que también son alternativas. El té verde es un excelente antioxidante, entonces también podríamos tener, en el caso, por ejemplo, de las niñas que les gusta tomar el té de frutas o algo, como estrategia para tener en sus botelitos y estar bebiendo. Las bebidas no calóricas, o sea, el agua saborizada también es una estrategia, sin embargo, no depender únicamente de ella, porque aunque no tenga azúcar, aunque no tenga calorías, lo que también buscamos desde el punto de vista de salud es que las personas aprendan a beber agua no por el sabor dulce, sino por la necesidad de no sentirse o de reemplazar esa cantidad de líquido, ¿no? Los jugos de fruta están como en una quinta nivel, ya no los usamos mucho por la concentración de azúcar, pero en el caso de los chicos que hacen deporte es también una estrategia válida. Y lo mismo, los refrescos, digamos, no me estoy refiriendo acá a los que son sintéticos con colorantes, sino los que están establecidos como bebidas hidratantes también en el caso, aunque no hagan deporte, pueden perfectamente recibirlos. La siguiente, si la temperatura corporal está elevada. La siguiente, la temperatura ambiente. Bueno, en cuanto, Diana, en estrategias para identificar también si mi estado de hidratación, lo primero y más fácil es el color de la orina. Entonces, enseñarles a los chicos en que cuando vayan al baño, la orina debe ser de color clara, es decir, si ustedes están viendo la diapositiva del número 4 hacia arriba, el nivel 1, 2, 3, 4 son niveles de euhidratación. Del 5, 6 y 7 ya hay un estado de hipohidratación leve y del 7 hacia arriba, colores muy amarillos, muy oscuros, es una necesidad, indica una necesidad inminente de consumir agua o de mejorar su estado de hidratación. Entonces, muchas veces uno ve que los chicos mantienen, es como en un estado de deshidratación crónica por el color de la orina que uno observa en los baños a veces. Entonces, sí es muy importante enseñar este esquema de los colores de la orina. Debe ser ligeramente beige o turbia, digamos, un color amarillo muy clarito. Ese es el color adecuado de la orina y lo que indica que hay un buen estado de hidratación. La siguiente.
En cuanto a ya en los chicos que hacen ejercicio como tal, tanto en niños como adolescentes, vamos a hablar de unas estrategias importantes o lo que tenemos que, porque es, digamos, en el caso de estos chicos, mucho más importante tener cuidados con su estado de hidratación. La siguiente. Hay algunos aspectos desde el punto de vista deportivo que se pueden afectar si estos muchachos no tienen un consumo de líquido adecuado. Desde el punto de vista fisiológico, la fuerza muscular, la velocidad, la coordinación, la agilidad puede verse afectada, digamos que este es desde el punto de vista deportivo, por algún cambio fisiológico, como es la disminución por el aumento de la frecuencia cardíaca, se afecta el tiempo, digamos, de ejercicio antes de sentir fatiga, entonces llega esa fatiga mucho más rápido. Y pues en general hay otros aspectos de la contracción muscular, por ejemplo, el intercambio de sales de sodio o de sales minerales a través del sudor se pierden también y eso hace que la contracción muscular se pueda ver afectada. Entonces, por eso es muy importante desde el punto de vista del rendimiento físico que los chicos también tengan un consumo adecuado de líquidos. La siguiente. Desde el punto de vista también de rendimiento, ya digamos, no solo de rendimiento y de salud, los calambres pueden estar, digamos que es algo que se ha estudiado mucho y no se sabe a ciencia cierta exactamente qué los produce, pero parte muchas veces es de la cantidad de agua que se tenga en ese momento, de la concentración de sodio que se haya repuesto también cuando se consume agua y obviamente de la fatiga muscular. Pero el consumo de líquido puede ayudar a prevenir estos calambres en el caso de los chicos que están realizando ejercicio y en el caso pues también de los adultos, ¿no? La siguiente. La siguiente, bueno, sigamos entonces en cuanto a la siguiente, Diana. También desde el punto de vista de cómo vamos a tratar de reemplazar, en el caso del deporte, estos líquidos, no solamente con agua. Bueno, algo importante que me faltó mencionar ahí, que también se ve afectado no solamente en la parte de rendimiento físico, sino en la parte cognitiva, la capacidad de tomar una decisión rápidamente, el dominar un instrumento, el cometer a veces una falta peligrosa de manera involuntaria, puede ser producto de un estado de mala hidratación, de deshidratación. Entonces eso hace que nos volvamos un poco torpes de pronto o que no reaccionemos adecuadamente ante una situación en el deporte. La siguiente. Como estrategias para reponer esa cantidad de líquido, lo primero, ojalá que los chicos se pesen antes y después del ejercicio, siempre en las mismas condiciones, el tener una tablita en el camerino, en el lugar donde se cambian, donde se pesen antes y después del ejercicio nos va a ayudar a saber cuánto líquido se perdió durante el esfuerzo y por tanto cuánto líquido se debe reponer. Es importante tener en cuenta, esta tablita no lo menciona, pero sí yo debería tener en cuenta cuánto líquido bebí, porque la cantidad total del líquido es no solamente el peso que me falta, sino la cantidad que yo ya bebí, para tener en cuenta cuánto líquido en total pierdo durante mi actividad deportiva y de esa manera tratar de reponer no solamente los kilogramos que perdí, sino un poquito más. Y ese poquito más no siempre estamos hablando de más o menos el 150% del peso que perdí es lo que debo reponer. Es decir, si yo perdí 1 kilo, pesaba 52 y al final del entrenamiento de fútbol pesé 51, quiere decir que debo reponer no solamente 1 litro de agua, sino 1,5 litros, ¿sí? Al final del esfuerzo o durante y al final del esfuerzo. La siguiente. Como estrategias, la siguiente, ya esto lo mencionamos. La siguiente, como estrategias para el reponer la cantidad de líquidos, primero pues el agua pura. Durante el día, como les mencioné, en el día a día, durante su actividad escolar, el agua. Y durante nuestras actividades diarias, nosotros como adultos, lo mismo. El agua y las sales minerales pueden ser una estrategia, sobre todo en los climas fríos, cuando no se está haciendo ejercicio, pero las personas toman bastante líquido y la temperatura ambiente es alta, porque nosotros como vivimos en Bogotá, no estamos tan
adaptados a las temperaturas altas, y cuando aumenta la temperatura sudamos más concentrado y perdemos una cantidad de sales minerales un poco mayor a través del sudor. Entonces el agua con un poquito de sal, en el caso, por ejemplo, de los chicos que juegan fútbol al mediodía o de los que están en un coliseo, podrían adicionarle un poco, aquellos que sudan bastante, adicionarle un poquito de electrolitos al agua. El agua con sales minerales y carbohidratos se refiere a las bebidas hidratantes. Entonces, esas bebidas hidratantes son adecuadas para el deporte porque tienen una cantidad de sales minerales adecuadas a las pérdidas a través del sudor, y tienen un poquito de carbohidratos o de glucosa o de diferentes tipos de carbohidrato que ayudan a que el líquido se absorba más rápido y pueda retornar a los líquidos corporales de manera mucho más eficaz y rápida. Y también, pues obviamente, aportar un poquito de energía. Pero aquí es muy importante mencionar que el objetivo de una bebida hidratante no es aportar energía. El objetivo de una bebida hidratante es que el líquido pase rápidamente del estómago al intestino y del intestino adentro del cuerpo y se reponga ese líquido rápidamente, ¿vale? Y los jugos y los refrescos, como lo mencioné anteriormente, también son una alternativa, sobre todo en el caso del deporte, ya al final, cuando se ha terminado la actividad deportiva, para reponer la cantidad de líquido perdido. La siguiente. Desde el punto de vista ya bueno, ya lo mencioné también, el agua con las sales minerales, pues nos va a ayudar a no solamente a reponer los líquidos, sino también las sales minerales. La siguiente. Un poquito más rápido, Diana, la siguiente bueno, aquí en cuanto a la cantidad de líquido, ya en el caso de los chicos que hacen deporte, ya lo mencioné, un poco dependiendo de la edad, del tipo de ejercicio, del lugar donde lo realicen, si están en un coliseo o en un lugar aireado, pero también de la temperatura en ese momento, ¿no? Entonces, aproximadamente un chico en una temperatura entre 13 y 18 grados centígrados, digamos la mañana en Bogotá, puede perder entre 300 y 500 centímetros cúbicos por hora, pero a una temperatura un poco mayor, un día muy soleado, a mediodía, puede perder entre medio y 1 litro de líquido por hora. Por tanto, es más o menos, debe estar pensando que eso es lo que debe reponer durante y después del ejercicio. La siguiente. Ya lo mencioné, la idea es reponer el 150% del líquido que se pierde. La siguiente. Para reponer la cantidad de líquido adecuadamente. Estas son 3 diapositivas que tengo aquí con respecto a la leche. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque estoy hablando con padres de familia seguramente que tienen niños pequeños o adolescentes y que a veces nos olvidamos de esta bebida tan fundamental para la nutrición y en el desarrollo de los chicos, y que también la podemos tener como una estrategia para rehidratación. Cuando yo hablo rehidratación, estoy hablando ya de la parte no durante el ejercicio, sino al final del ejercicio, para reponer una buena cantidad de líquido, que no sea solamente a través de la bebida hidratante o del agua o de la fruta, sino también podemos utilizar a la leche como una bebida eficaz para reponer la cantidad de líquido que se pierde. La siguiente. Está bastante estudiado que la leche permanece en el estómago mucho más tiempo que si yo repongo toda la cantidad de líquido que perdí solamente con agua. Yo cuando tomo solamente agua tengo la tendencia a orinar mucho más fácil, no se absorbe fácilmente, y cuando tomo bebidas hidratantes absorbo más fácil el agua se retiene más en el cuerpo, pero cuando comparo esa bebida hidratante con la leche al final del ejercicio, oigan bien que no estoy hablando durante, sino al final, pues observo que se retiene mucho más la cantidad de líquido por el contenido de otros nutrientes como las proteínas y los carbohidratos que trae la leche. Entonces, sobre todo en el caso de los más pequeños, no solamente brindar al final del ejercicio el agua o algo de bebida hidratante, sino también podemos utilizar alternativas como la leche, y en el caso de los adolescentes o de los que están en la pubertad, las leches bajas en grasa, para favorecer la absorción del líquido que sea mucho más rápido. La siguiente. Aquí vemos pues el contenido nutricional de la leche, un aporte el porcentaje de agua que tiene es bastante elevado,
y tiene otros dos nutrientes que tienen las mismas bebidas hidratantes, que son las sales minerales, dentro de ellos el sodio, y un aporte de carbohidrato, que es la lactosa, que es el azúcar, que favorece también el aporte de reposición de carbohidratos para reponer la energía. La siguiente. En cuanto a, bueno, ya esto lo dije, que está, digamos, como bastante estudiado con respecto a cuando yo repongo no solamente el agua, sino también sales minerales, puedo hacerlo a través de una bebida con leche. La siguiente. Ya para finalizar, entonces, las conclusiones y consideraciones prácticas, digamos, para que tengamos un adecuado estado de hidratación, no solamente desde el punto de vista salud durante toda mi actividad diaria, ya sea trabajo o colegio, sino también en las actividades deportivas, en el caso de los chicos que son deportistas o que realizan una actividad física ya como no tan de deporte, sino como ejercicio. La siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es siempre que un adecuado estado de hidratación depende mucho de la voluntad de la persona de mantenerse bien hidratado. Entonces es un acto consciente, yo tengo que estar permanentemente teniendo una bebida para tomar, digamos, no permanente, digamos, todo el día, pero sí en ciertos momentos del día recordar que tengo que tomar agua o adicional al agua, tomar alguna otra bebida. La cantidad de líquidos consumidos voluntariamente, pues depende de la intensidad del esfuerzo, del lugar donde yo me encuentre, de la temperatura ambiente, ¿sí? La siguiente. En cuanto en el caso, por ejemplo, de los muchachos mayores, al tener en cuenta que más o menos de 2 litros a 3 litros de líquido al día es lo suficiente, y en el caso de los más pequeños, entre litro y medio y 2 litros de líquido al día, y también tener en cuenta que hay alimentos que proveen un aporte de agua dentro del alimento importante, como son las frutas, los vegetales, y ya mencioné, pues en el caso de la leche, ¿no? Si estoy en una actividad física, en un ejercicio o en un deporte, pues debo empezar a beber líquidos después de los primeros 20 minutos de ejercicio, entre cada 15, 20 minutos, dependiendo de la intensidad de la actividad o del tipo de deporte, porque, por ejemplo, en las actividades de conjunto, pues no es fácil siempre tomar líquidos, sino hasta cuando se detiene el partido o hay un receso o los descansos. Entonces, en esos momentos hay que enseñarles a los chicos, sobre todo, a que tomen líquido de hidratación para evitar, pues, en el caso de los pequeños, el golpe de calor, y en el caso de los adolescentes o en el caso de los adultos, pues la deshidratación. ¿Qué cantidad? Entre 50 y 150 centímetros cúbicos cada vez que yo tomo líquido, es decir, esos son 2 o 3 sorbos grandes. La siguiente. Y que eso, pues, obviamente va a depender también de la edad del chico. El niño más pequeño tomará sorbos más pequeños, el más grande tomará sorbos un poco mayores, ¿no? Importante que la bebida sea fría. El líquido que tome debe mantener, debe ser más o menos la temperatura que está el agua en la nevera, porque de esa manera se absorbe mucho más rápido. Entre 8 y 13 grados centígrados es la temperatura a la cual se absorbe fácilmente el líquido. Si yo tomo un líquido caliente, pues me sirve, pero no se absorbe tan rápido que una bebida fría. Por eso en deporte, pues el líquido debe mantenerse en un lugar, en una neverita, y en el caso, por ejemplo, de las niñas que mantienen su termo, hay unos termos que los meten como al congelador, se congela la parte externa, la parte del líquido se mantiene fría simplemente, pero no se congela. Entonces esos termos también, pues, nos ayudan a mantener en una temperatura adecuada el líquido. El consumir líquidos extras con las comidas previas, en el caso de las competencias, también es una ayuda. No estoy hablando del consumir el líquido durante la comida, sino al final de la comida, y en este caso, pues el agua. La siguiente. Y bueno, ya para finalizar, importante tener en cuenta lo que les decía, las bebidas hidratantes sirven en el caso del deporte, pero también en el caso de los climas muy calientes, es mejor tomar una bebida hidratante que tomar solamente agua, o que tomar de pronto bebidas gaseosas o bebidas con azúcar, ¿sí? Eh, Importante que en los días de mayor radiación solar y temperatura, cuando se está en coliseos o espacios menos ventilados, o cuando se usan uniformes deportivos que tienen protecciones, eh,
o no se usa la indumentaria, digamos, la textura de la ropa adecuadamente, se exponen más a un golpe de calor o a una deshidratación y por tanto deben tomar una mayor cantidad de líquido, ¿no? Y ya los que hacen deporte, acostumbrarse a tomar líquido en todas las intensidades del esfuerzo para que de esa manera el cuerpo aprenda, a medida que hay una intensidad de esfuerzo, a absorber de todas maneras el líquido. Eso se educa, se ensaya, ¿sí? Se entrena igual que el deporte. La siguiente. Bueno, creo que, bueno, importante, el peso corporal se debe controlar, sobre todo en el caso de los más pequeños, de que lleguen bien hidratados a su actividad deportiva o a su ejercicio, que no vayan a llegar, digamos, nadie pierde 1 kilo entre un día y otro en tejido adiposo, lo pierde en agua. Entonces, si el niño no está bien hidratado, es fácil de identificarlo. Entonces, por eso es importante que sobre todo en las actividades deportivas en los más pequeños, los entrenadores de pronto puedan controlar el peso corporal. La siguiente. Creo que ya terminamos. Entonces, discúlpenme un poquito por las dificultades técnicas un poco al principio, que nos llevó ahí a pasarnos unos minuticos, pero agradezco su atención. Quedo atenta si tienen dudas, preguntas y a las indicaciones de Diana. Bueno, vamos a dar 10 minutos para preguntas. Tenemos ya unas preguntas. Gloria, ¿es bueno hacer un suero que incluye agua, sal y naranja? Mi hijo tiene 12 años y es futbolista. Eso me lo recomendó una deportóloga, pero mi hijo empezó obviamente a orinar más y lo suspendí por miedo a sobrecargar los riñones. Bueno, no, para nada. Es una buena opción esa bebida hidratante, digamos. ¿Por qué el niño empezó a orinar más? Porque simplemente tenía una mayor cantidad de líquido y podía perder mayor cantidad de agua. Es decir, que no es inadecuado que ese tipo de suero casero o bebida hidratante casera es una buena alternativa. La cantidad de sal sí es importante que seamos cautelosos, es una cantidad pequeñita, es más o menos la punta del cuchillo de sal, no excedernos tampoco, y la naranja pues le da de pronto un poquito de sabor, porque la vitamina C que podría tener la fruta se pierde con digamos, durante el día o durante el tiempo que el niño tenga la bebida en el termo, pero le ayuda a darle sabor y un poquito de carbohidrato, o sea que es adecuado. Ok, la otra pregunta es, ¿qué tan bueno es el Gatorade o alguna otra bebida parecida en niños menores de 12 años después de hacer deporte? ¿Cómo debe ser la hidratación en climas secos? Vale, muy buena Son 2 pregunta. preguntas. La bebida hidratante siempre se ha, digamos, cuestionado un poquito su utilidad, sobre todo en los pequeños, porque nos da temor de que la concentración de sales minerales o de sodio sea muy alta o la cantidad de carbohidrato. No, las bebidas hidratantes están diseñadas, las que son hidratantes. Ojo que no estoy hablando de energéticas, sino las que se usan para hidratación. Están adecuadas para brindarse, para reponer las pérdidas por sudor. Lo que pasa es que en los más pequeños, como yo les decía, no pierden tanto líquido a través del sudor, porque no sudan mucho. Se aumenta la temperatura, pero no sudan demasiado. Entonces, las podemos utilizar, pero digamos, no es necesario que tengan que tomarse 1 o 2 litros de bebida hidratante. Están tomando un líquido, digamos, similar a tomar leche, por ejemplo. La concentración de sodio que tiene un vaso de leche es similar a la de una bebida hidratante, entonces no habría por qué temer. Lo que sí decimos es que no exagere el consumo de esa bebida hidratante. Y la otra pregunta sobre la hidratación en climas secos, pues ahí hay que insistir un poco más, no solamente en la parte de hidratación, de beber el líquido, sino también en bajar la temperatura corporal aplicándose agua en el cuerpo. Por ejemplo, los chicos tener agua y bebida hidratante, y el agua también rociársela por la cabeza, eso ayuda a bajar la temperatura corporal, porque en los climas secos lo que pasa es que aún sube la temperatura y se evapora, sudamos mucho. En cambio, en climas húmedos sudamos más, pero no podemos evaporar el calor. Bueno,
Listo. No sé. Otra pregunta que tenemos. Mi hijo lleva al colegio una botella con 500 mililitros de agua del filtro, pero sabemos que la recarga en el colegio. ¿Qué tan fiable es la potabilidad del agua del acueducto de Bogotá? Buena, si hay algo que nosotros hacemos mucho énfasis en Bogotá y sobre todo yo que trabajo con deportistas, a veces se limitan a tomar el agua que porque no tienen sino el agua de la llave o solamente la posibilidad de comprar botellas de agua. Pueden tomar agua del acueducto de Bogotá sin ningún problema y no hervirla, porque también a veces decimos, entonces el agua, si no es hervida, no. No, al contrario, si nosotros hervemos el agua en Bogotá, perdemos un poquito de las propiedades que tiene de inocuidad esa agua. Entonces, la idea es de que pueden tomar agua sin problema, obviamente que sí es importante a veces tener, o sea, digamos, el agua en Bogotá se puede afectar más pues por la tubería, digamos, sobre todo en lugares muy viejos de pronto, pero de resto, pues por el conducto donde se lleva el agua, pero el agua en Bogotá es buena y siempre recomendamos que si no hay una alternativa, o sea, no dependamos del agua embotellada. Bueno, ¿cómo saber si se está exagerando con la hidratación? Buena, digamos, exageración en la hidratación. Hablamos cuando una persona, un adulto, adolescente ya grande o adulto, se toma más de 7 litros en un día. Menos de, digamos, si yo estoy entre 5 y 7, es alto, porque no creemos que en Bogotá la persona alcance a perder esa cantidad de líquido por intensidad de esfuerzo, ni por temperatura ambiente, ni humedad. Entonces, si no se pasa de 5 litros, no estaríamos teniendo una cantidad de líquido aceptable. Digamos que 5 litros tampoco es que sea una exageración, uno le puede pensar que es un montón, pero digamos una niña, por ejemplo, que tome 2 litros en el día, más lo que se toma en las comidas, que pueden ser 500 6, o 700 centímetros cúbicos, estaría alrededor de los 2 litros y medio, casi 3, o sea que tampoco es no creo que, que sea tan fácil pasarse, digamos, o exagerar. Ok. Otra pregunta es, para los niños que practican deporte con alta intensidad, ¿el solo consumo de agua es suficiente para hidratar o se hace necesario tomar bebidas hidratantes tipo Pedialyte o Gatorade sin azúcar o especializadas para deportistas? Sí, pero ahí quiero hacer una aclaración, no es lo mismo un Pedialyte que una bebida hidratante, ¿sí? O el perdón, que hable de marcas, no sé. La idea es de que yo tome una bebida hidratante para deporte y ojalá las que tengan una concentración de carbohidrato entre el 4 y el 6%. Eso es cuando yo digo por cada litro de bebida, eso lo dice la etiqueta, tiene 40 gramos de azúcar, bueno, de carbohidrato, o 60 gramos de carbohidrato para un litro, ¿sí? De un litro de bebida preparada, eso lo dice la etiqueta. Pero un suero de rehidratación oral para una diarrea o para vómito no es lo mismo. Entonces, porque la concentración de sales minerales que tiene es diferente. Están diseñadas, esa concentración de sales minerales está diseñada es para reponer los sales minerales perdidos en una situación patológica, es decir, en una diarrea o en un vómito, no para reponer la cantidad de sales minerales que se pierden a través del sudor. Entonces, en eso tenemos que hacer mucha educación y es en el sentido, si son deportistas, adolescentes, jóvenes o los adultos, deben reponer el líquido perdido a través de bebidas hidratantes para deporte y escoger marcas que tengan una concentración de carbohidrato no muy elevada. Bueno, tenemos otra pregunta, la última pregunta ya. Si los niños no toman leche pura, ¿se recomienda dársela en coladas? Si es así, ¿qué colada recomienda? Claro, claro, se pueden dar en coladas, en alguna, digamos que no necesariamente tiene que ser la leche pura. Yo puedo dar una avena,
sea, encolada, la avena es digamos, el cereal que es más completo. Pero también puedo dar yogur, por ejemplo, y también favorece, digamos, yo estoy reponiendo también líquido, no por el hecho de que el yogur sea un poco más espeso, no crea que esté reponiendo una cantidad de líquido adecuado, también me sirve, es simplemente una leche acidificada, que es más espesita precisamente por los lactobacilos y bueno, las bifidobacterias que tiene, pero es una bebida adecuada también para reponer líquido y puede utilizar el yogur posterior al ejercicio igualmente. Bueno, no tenemos más preguntas. Creo que es la charla con más preguntas que hemos tenido durante la Semana de la Salud. Bueno. Entonces, muy interesante. Gloria, muchas gracias por tu participación, de verdad, que estamos muy agradecidos. A Bartolina, pues agradece mucho tu apoyo. Mañana seguimos nuevamente, ya es la última charla. Vamos a tener una charla en el marco de salud familiar mental, que eso es pues un tema que ha sido muy pedido por los papás, y es la charla de salud financiera. Diana, te silenciaron. Bueno, no sé hasta dónde llegó, pero bueno, quería darle las gracias a todos por la participación, que nos disculpen. Estás en silencio. Otra vez. Otra vez. Bueno, los invitamos a nuestra charla de mañana de salud financiera. Entonces, para que participen, es un tema muy interesante y que pidieron las familias. Bueno, entonces los esperamos mañana. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Gloria. Muchas Ay, Dianita, gracias. nos quedamos con algunas preguntas. ¿Hay alguna manera de poder, algunas preguntas que quedaron en el chat, de poderlas resolver en algún otro momento? Claro que sí. Claro que sí. No hay problema, los resolveremos. Gracias. Muchas gracias.